Desalcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. En el día de hoy le vamos a llevar un segmento de la charla, conferencia o conversatorio que tuvimos ayer con la dirección del Movimiento Guardián de la Constitución. En este fragmento, nosotros vamos a demostrar que tanto los partidos de hoy como Trujillo ignoraron la Constitución. Vamos a demostrar eso. Vamos a demostrar que los elementos fundamentales de la Constitución están tanto en las constituciones de Trujillo como en la de ahora. Sin embargo, no la aplican. Vamos a demostrar cómo el derecho a la vida se violaba en la época de Trujillo, asesinando a la gente. Y cómo el derecho a la vida se pierde hoy porque no se dan cumplimiento a artículos que tienen que ver con la formación de la familia, con la formación de los jóvenes en las escuelas, etc. Y vamos a demostrar que la tiranía de Trujillo fue mala. Le vamos a poner dos ejemplos. Uno, donde un teniente ordena tirar a un soldado de un camión porque dijo Trujillo es un ladrón que voció. Y se mató al caer. Que un guardia veníamos un camión de San Cristóbal de Libertad y se puso a vocear, Trujillo ladrón, ladrón Trujillo, y el teniente Papito Abreu lo tiró del camión y se mató. Otro que narra cómo llevan en el 59, cuando vino la invasión del 14 de junio, cómo llevan 3 prisioneros ya torturados en la 40, inclusive uno en una silla eléctrica, que es la foto que más sale, y la van a ver a continuación, y 2 más, y fueron ahorcados en presencia de un batallón de soldados, ahorcados, y después de ahorcados fueron descuartizados, y después de descuartizados fueron echados en un saco, y después de ese saco al mar. Cuando la invasión del 59, que ganaron un cuartete de Naciones Unidas, hubieron 3 que lo llevaron para que trajeron un carro, ya lo habían torturado, en la 40, lo trajeron para que fusilamiento. Y después que ahorcaron esos 3 que ya estaban prácticamente muertos, asociados en la corrupción, el coronel Santoro, picando en presencia de todos nosotros y metiendo los años ahí en la casa. Y cuando uno ve ese tipo de atrocidades, uno tiene que tener un corazón muy fuerte para defender un reino. Yo tuve como un mes que yo no comía carne. Porque cuando yo vi a eso yo hice, escondiendo y echando en un saco, uno que ahí, en esos 3 estaba el sargento que La silla eléctrica. Y uno que dijo, realmente yo quiero decir algo, un mayor apellido hermano de la Marina, Entonces, realmente una dictadura es sangre, muerte, luto y beneficio para los dictadores. Vamos a dejarlo pues con un fragmento de esa conferencia de ayer y luego en el transcurso del tiempo iremos pasando otros segmentos. Pero gracias por estar con nosotros y veamos la exposición que compartimos con los compañeros y ahora con ustedes. Bendiciones.
Hoy vamos a iniciar la cuarta conferencia para ilustrarnos el desarrollo histórico que hemos tenido desde 1844 hasta el 2023. Como ustedes recuerdan, tratamos el tema desde la independencia a la anexión a España, de la anexión a España hasta la muerte de Lili, de la muerte de Lili a la subida de Trujillo. Hoy vamos a hablar del gobierno de Trujillo hasta el inicio de la revolución constitucionalista. Buscamos de suma importancia tratar el tema de la tiranía trujillista, porque hay quienes, por los fracasos de los gobiernos llamados democráticos, han llegado a preferir un gobierno como el de Trujillo. Y nunca en el camino hacia la democracia debemos pensar en retroceder a una tiranía. Atención a eso. Los fracasos que ha tenido la democracia tienen una razón, que es la que queremos corregir. ¿Cuál es la razón principal? Que después de la dictadura de Trujillo, nadie se ha encargado de preparar al pueblo para que viva en democracia, nadie. Y la Constitución señala poco, pero nadie le ha puesto caso a la Constitución, porque no ponerle caso a la Constitución es una herencia de Trujillo, que ha heredado los llamados demócratas, han heredado lo que Trujillo negó, que fue la Constitución. Ustedes dirán, por Andrés Fortunato, ¿por qué plantea esto? Miren, sin ir más lejos, la Constitución de la República de cuando Trujillo tiene artículos que dicen lo mismo que esta Constitución del 2015. Igualito. Pero ni Trujillo lo cumplió, ni lo han cumplido los políticos de hoy. Lo cual quiere decir que hay una herencia trujillista de negación del mandato de la Constitución. ¿Alguien me puede repetir lo que yo dije ahora? Que hay una herencia trujillista de negación del cumplimiento del mandato de la Constitución. En resumen, hay una herencia trujillista heredada por los políticos de hoy. Miren, ustedes decir algo, Nelva, antes de ella levantó la mano. Sí, algo muy importante en lo que acabamos de escuchar es que nunca debemos ver el fracaso de la democracia como un motivo para retroceder hacia una dictadura, sino ver cuáles son las razones por las cuales no ha funcionado adecuadamente lo que es el orden democrático de la nación. Y una de esas razones fundamentales es precisamente que los diferentes partidos que han estado en el gobierno no se han ocupado en instruir al pueblo en el conocimiento de la Constitución. Tanto pasó en la dictadura de Trujillo, que tenía elementos que actualmente tiene nuestra Constitución vigente, como los gobiernos que le sucedieron. Entonces, el problema número uno está en el desconocimiento y, por supuesto, la aplicación de nuestra Constitución. Excelente. Gracias, maestra. Mire. Es una pregunta que yo pregunto. Es muy parecido a la compañera a mí. Él preguntó si ha acercado algo del mensaje de la Constitución que no. Sí. La Constitución de Trujillo y la Constitución de 2010 tienen el mismo título, pero mi Trujillo, desde que hizo el 2010, ha cumplido con los derechos de la Constitución.
por eso que estamos como estamos, porque tenemos eso escrito, pero no lo cumplimos. Y eso es lo que se está tratando de hacer nuestro líder, que se ponga la Constitución en los puntos que tienen que ver más con nosotros mismos, y que de arriba la respeten. Excelente. El camino es el conocimiento y la aplicación rigurosa de la Constitución. Si no, no hay desarrollo en libertad, ni hay democracia, ni puede existir un Estado social y democrático de derecho. La condición es que se eduque al pueblo y el pueblo funcione y las instituciones democráticas del país conforme a la Constitución y la ley. Miren, el artículo número 1 de la Constitución de 1934, a los 4 años que ellos están en el poder, en el primer artículo prácticamente dice lo mismo que dice la de hoy. La del 34 dice: los dominicanos constituyen una nación libre e independiente con el nombre de República Dominicana. Esa dice la del 34. La de ahora dice: el pueblo dominicano constituye una nación organizada en Estado libre e independiente con el nombre de República Dominicana. Es prácticamente lo mismo, ¿o no? Hablando de los derechos individuales, la del 34 dice: se consagran como inherente a la personalidad humana la inviolabilidad de la vida. Ese es el artículo 37 de la Constitución de hoy. Sin embargo, Trujillo mató a más de 50.000 personas. Actuó de espalda a la Constitución de la República. Hay que medir los gobiernos que hemos tenido de 1844 a la fecha en función del cumplimiento o no de la Constitución. Si no lo hacemos así, cualquier evaluación puede ser falsa, amañada. Tenemos que basarnos en la Constitución que nosotros defendimos en el 65. Porque todos los muertos que hubieron en esa época, defendiendo la Constitución, lo estamos defendiendo hoy, buscando la vigencia de la Constitución, lo que se buscaba aquella vez. Porque no era que volviéramos a la constitucionalidad sin elecciones, es que volviéramos a la constitucionalidad para aplicarla, que era lo que estaba haciendo el profesor Juan Bosch. Y lo voy a explicar más adelante. Entonces, la inviolabilidad de la vida no podrá imponerse la pena de muerte ni otra pena que implique pérdida de la integridad física del individuo. La libertad de conciencia y de culto, la libertad de enseñanza, el derecho a expresar el pensamiento, libre pensamiento, la libertad de asociación y de reunión para fines pacíficos. ¿Quién hacía eso en la época de Trujillo? Era torturado, desaparecido, perseguido. Entonces, Trujillo no fue bueno. No fue bueno para la aspiración a la democracia que querían los trinitarios y que se consagró en la primera Constitución del 6 de noviembre de 1844. Entonces, los partidos políticos hoy no le dan cumplimiento a la Constitución de la República. En su artículo 16 estamos obligados a practicar la democracia y la transparencia interna, y no lo hacen. Estamos obligados a educar la voluntad del ciudadano, y no lo hacen. De acuerdo a ese artículo 216, están obligados a cumplir con el numeral 3 de ese artículo que dice que los fines esenciales de un partido es servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de toda la sociedad dominicana. El desarrollo integral de todo el mundo. Y no lo cumplen. El problema de nosotros es que no nos damos cuenta que no lo están cumpliendo y no lo exigimos por eso. No sabemos, no nos damos cuenta que si hay violencia y delincuencia es porque hay corrupción
y recursos no aplicables como establece la Constitución, porque la Constitución establece a usted el derecho al deporte y la cultura. Sin embargo, usted camina toda la provincia y difícilmente encuentra un estadio o un complejo deportivo completo en un país donde hay tantos peloteros buenos. Somos el primer país después de Estados Unidos con jugadores en grandes ligas. Y los muchachos practican en patio. Entonces nosotros tenemos ahora mismo a Marilady Paulino, que ganó el oro de los 400 metros planos. Esa muchachita así que jugaba descalza, corría descalza como una raella, después con media y después con zapatillas prestadas. Y ganan los 400 de una manera ventajosa, que ustedes lo vieron. Arrancó y cuando llegó a la recta final, ella era la ganadora. No fue codo con codo, ganó. Tenemos a Eli de la Cruz, un novato que se ha convertido en la sensación de grandes ligas, que viene de origen muy pobre. Imagínense ustedes que la República Dominicana tuviera, que no hubieran tantos robos en el Estado, tanta corrupción. Vamos a suponer que lo que dice la revista Hoffman sea cierto, que es que se ha perdido un 10% del presupuesto del Estado. Si el presupuesto del Estado ha sido de un promedio de 900.000 millones de pesos en los últimos 20 años, por ejemplo, hemos perdido más de 1.800 billones de pesos. Imagínense que 1.900 billones de pesos se repartan entre 32 provincias. ¿A cómo toca? Para que en cada provincia se hagan los centros deportivos necesarios, los hospitales necesarios, las escuelas vocacionales alcanzan, son 190.000 billones y pienso que son más. 10% es conservador. Aquí hay que hablar de más de un 20% que se pierde en la implementación del presupuesto nacional. Y todo eso es porque el pueblo no conoce la Constitución. El pueblo no sabe, como no sabía Juan Trujillo, como no supo nunca, que el presupuesto nacional lo tiene que defender, de acuerdo al artículo 246 de la Constitución, el Congreso, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República. Y que si no elegimos personas serias, responsables, capaces para ser congresistas, nunca van a atender al mandato de la Constitución. Va a haber entonces un contubernio entre el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, como lo hay, donde el Poder Ejecutivo dirige a los otros poderes, porque el Presidente de la República es el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que elige a los jueces. Entonces, los presidentes de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores también están ahí. Si el presidente del Poder Ejecutivo y el presidente de los diputados y los senadores están a una, aliados en un contubernio, van a poner jueces favorables a la corrupción que ellos van a hacer. Y van a nombrar, porque quien nombra el Ministerio Público es el Poder Ejecutivo. Entonces va a recomendar al que tiene que instrumentar los expedientes para demostrar que usted hizo la corrupción, es culpable. Pero ese va a ser una instrumentación de ese expediente motrenco, con fallas. ¿Para qué? Para que el juez, que es también aliado, no encuentre cómo dictar sentencia, porque hay dudas con lo que se ha informado y resulta que hay un dicho indubio pro reo. La duda favorece al reo. Si hay duda, el juez no puede sancionar.
por aquello de que es preferible soltar a un culpable que condenar a un inocente. Entonces, ¿qué hace? Que ahí viene la impunidad, porque lo que hay es un contubernio. Nosotros entonces, con esta orientación que hemos dado hoy, dejamos claro que no es una vuelta a la dictadura, sino elegir el camino de una verdadera democracia. Una verdadera democracia no ha habido aquí por cuanto no se ha hecho lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Gracias por hoy. Si entendieron cualquier pregunta, vamos arriba. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió.